la ciudad del vino y las uvas, para dirigirnos a Yermuk, que es la ciudad del agua mineral y las aguas termales terapéuticas. Vamos a ver, vamos a estar un rato aquí haciendo autostop. Deseenos suerte. Ahora vamos a descansar un ratico y salir a recorrer la ciudad. Ya salimos a recorrer el lugar y miren lo primero que vemos. Qué cosa más bonita. Un lago con paticos y todo. Bueno, Yermuk tiene en idioma armenio un significado, es como una unión de dos palabras. Yerm significa tibio o cálido y Muk significa fuente o ¿sí? Fuente de agua, manantial. Entonces la unión de las palabras es lo que da Yermuk, que sería entonces una traducción de manantiales o fuentes cálidas. Mírenla a ella. Uno con la naturaleza. Creen que le voy a dar comida, pero no tengo nada que darle. Se conoce que Yermuk ha estado habitado durante muchísimos años. Se han encontrado restos de asentamientos humanos del segundo milenio antes de Cristo. Se encontraron tumbas e inscripciones en piedra. Y ya durante la época urartiana, si ustedes no saben quiénes son los urartis, les voy a dejar por aquí una foto que seguro ahí sí los reconocen, que fue entre los siglos 9 y 6 antes de Cristo. Ya desde esa época se sabía que los manantiales eran curativos, de hecho eran considerados sagrados. Y los urartianos creían que las aguas termales provenían de los dioses subterráneos de la curación y el fuego, y por eso era que sanaban. Y en la época medieval este territorio era del príncipe de Siúnik, que un día, cazando en el bosque, hirió con una flecha a un ciervo. Decía que era un ciervo muy grande y muy fuerte, y que pensó que ya que era de él el ciervo, lo vio caer en un lago y salir completamente sano, curado. Y eso le llamó mucho la atención y empezaron a investigar las aguas y al parecer sí le encontraron capacidades curativas. Y su esposa se bañó en un manantial, con el agua que salía de un manantial, y se curó de una enfermedad que tenía en la piel. Así que mandó a construir una piscina de piedras naturales al lado del manantial de donde brotaba esa agua, y se considera que fue el antecesor de los sanatorios de Yermuk. Está bien. Hay un pajarito ahí tomando agua. Como no fría que está el agua, el pajarito ese ahí, ¿no? Mira aquello, qué cómico, es como un restaurante pero barco que flota, tiene hasta timón, y ahí cuando sale da la vuelta por todo el lago y después regresa para un muellecito. Qué bonito. En la época soviética, entre los años 1940 y 50, vinieron a este lugar ingenieros geotérmicos que ya confirmaron cuáles eran las propiedades reales que tenían las aguas y los altos contenidos de minerales que tenían, como calcio, magnesio, zinc, ese tipo de minerales. Y para qué servía cada una, porque en un manantial puede que haya más de un tipo de minerales que sirven para curar unas dolencias y en otro de otro tipo. Para curar las enfermedades gastrointestinales, circulatorias y respiratorias. Así que invirtieron aquí, construyeron hoteles, sanatorios, spas, pues su objetivo era convertir Yermuk en uno de los sanatorios más importantes de todo el Cáucaso. Está en esta zona este, el de Georgia. En Tbilisi, ¿no? No, el que fuimos a visitar el que vimos por allá por la zona de Kutaisi, que está abandonado. Ese lo construyeron y se abandonó después. Afortunadamente aquí no pasó eso, sí, tan fuerte. Y el otro que hay es en Chequia, que es el que hay. ¿Aquí la Chequia? ¿Y eso dónde queda? Ya averiguaremos.
Con la caída del campo socialista, como muchas cosas donde estaba el campo socialista, decayó por muchos años. Pero bueno, Armenia lo ha logrado mantener y actualmente es uno de los lugares más visitados por turistas de toda Armenia, porque tiene, aparte de los spas y las aguas termales y curativas, tiene muchos senderos, a los que les gusta el senderismo, muchos senderos naturales. Y en invierno también vienen muchos turistas porque tiene muchas rutas para hacer actividades de invierno. Y enseña, mira cómo hay turistas ahora mismo, con lo vacía que vimos las otras zonas de la ciudad, miren aquí como hay personas. Merci. La nur, que es la fruta nacional. O sea, no puede faltar. Bonito. Bueno, ahora estamos entrando en lo que se conoce como la galería. Oye, tengo la lengua enredada. ¿Qué será eso? Necesito hidratarme con el vinito de... ¿Con el vinito? Sí, del agua. Me llevo el día tomando agua y tengo la lengua enredada. Si estuviera tomando vino, tuviera suerte. Ajá, es eso. La galería de aguas termales. Mira, el señor tiene aquí sus ventas de artesanías. Muy bonito. ¿Y tú te das tu mismo puesto? Sí, porque si no, no hay puesto. 50 dirán el vasito. Ay, el señor tiene su negocio bien montado. Sí, su negocio VIP. Se dice Galería de las Aguas porque además de tener toda esta construcción, tiene varias salidas de agua, no ven hasta allá, y cada una está a una temperatura diferente. Me lavo el vasito en el agua tibia, un poco. Empezamos por aquí, esta es la primera fuente, miren. Entonces esto tiene agua caliente, todas tienen agua caliente y según vamos avanzando va a ir aumentando la temperatura. Aquí está la temperatura. Esta entonces está a 30 grados, pero 30 grados centígrados. además no es agua común y corriente, es agua cargada de minerales. Aquí echamos un poquito de café en medio y ya eso. Desde que te vas a dar el primer buchito, ya se siente como metálica, el olor es ese metal y el sabor ni se diga. Está caliente, sí. No tanta, no tanta que no te vas a poder tomar todo eso. Los parásitos no van a estar nada contentos. Miren aquí. Esta a 35. Llegamos ahora. Estamos a 35 grados. Yo creo que no es muy perceptible. Sí, es perceptible, sí. Se siente mucho más caliente que la otra. Sí. Vamos a probar una sí, una no. Yo pruebo una y tú una, yo una y yo una. ¿Sabes más hierro que la otra? No, aquí ya sabemos a hierro que... ¿Así? Miren, aquí ya es 45 grados. Se están tomando el vaso entero. Ay, mi madre. Yo me pongo un buchito y el señor se está tomando un vaso entero de esto. Que eso te cura. Ahí debería decir al lado de los grados lo que cura, para ver si yo me motivo, porque yo lo pruebo y no me motivo. Pero quiero decirte que la más con sabor a metal es la primera, las otras están como diferentes. Un suscriptor. Oh. Say hello. Viste, ya tenemos suscriptores en todos lados.
Ya tú viste un suscriptor ya. No, ya se me olvidaron las aguas termales. Esta te la tomas tú, la de 50. Dale, pruébala, pruébala. Uy, era uno cada uno. Yo probé aquella anterior. Y yo las dos. Bueno. Van mejorando, parece que ya me estoy acostumbrando. Pero está caliente. A ver, debo decir, porque dicen, no, eso es óxido de tubo. El tubo es de acero inoxidable, que no se oxida. Lo que vemos ahí son los residuos. Acero inoxidable que no se oxida. Sí, no, eso pues si las dudas siempre... Mira, chavo, mira. ¿Dónde ¿Viste? No, yo lo vi, no sé si se verá en la cámara, pero yo lo vi. Todo eso que vemos son residuos de los minerales que trae el agua. Cada vez que pruebas una pones una cara más mala. Nada, da más mala impresión del sabor que tiene realmente. Y bueno, aquí está la última salida de agua, que esta está a 53 grados. Se ve el humo también aquí. ¿Se ve el humo? Sí. A ver, échalo ahí. Sale una nubecita de humo. Mira, tú probando, Qué saludable. probando un buchito así, ya se está llenando un pomo, mira. Sí, pero a ver, es lo caliente lo que molesta, que normalmente tan caliente nunca tomo agua. Los chinos sí, pero yo no. 2 pomitos de agua se llenó. Miren, desde aquí sí se ve el humo, sí. ¿Lo ven? Y aquí, miren, este es el final ya de la galería. Y más cuadros expuestos. Teníamos que haber traído un pomo de agua. Bueno, lo traemos mañana Llenarlo ahí. para llenarlo. Lo llenamos, lo enfriamos en el refrigerador. Te puedes ir tomando esta si quieres de todas maneras. Esta está caliente, mejor. Ah, Está fresca. Si hubiera unos hielitos. Pues ven, qué bonito el lugar. Qué mala impresión tomar agua caliente. Sí, Sin no, un saborcito ni nada. sí, no es costumbre. Nosotros creíamos que ahí... Mira la boda otra vez. Ay, mi madre. Otra boda más. Mi amor, el universo te está mandando señales. Dile al universo que está equivocado de la señal que está mandando. Que ya yo estoy casado. Es un lugar tan lindo que es bastante común que vengan novias aquí a tirarse fotos. Bueno, novias y novios, no son las novias solas. Creo que estamos ocupando el puesto de la novia. ¿Aquí? Sí, aquí. Ah, seguro se pone aquí en la galería donde están los cuadritos. Eso, párate. Ay. Miren, muchas personas están probando el agua. Yo creo que esta es la parte del pueblo más animada. Sí, también que la mayoría de las personas que ves aquí no son del pueblo, son turistas Sí. que vienen a visitar el lugar. En los tours diarios, Sí. en un solo día. Que visitan varios puntos así en un solo día. Ujú. Pero sí, aquí es donde está lo más bonito del pueblo. Miren otro grupo de turistas que llevo ahora. Todos con pomos para recargarlos de agua y llevarse el agua termal o llevársela a algún familiar. Ujú.
числе. Русский? Русский? English? Cuba. Cuba? Cuba. Fidel Castro. Fidel Oh, Castro. viva Fidel Castro. Сахар принес, сахар. Сахар, сахар, сахар. Cuba es sahar. Hayır. Cuba, No? Cuba. Cuba. Очень приятно. Thank you, что вы кубанец. Thank you. Cuba. Viva Cuba. Viva Armenia. Viva. Ah, Sí, hay opción. Hadi, hadi. Cuba. Viva Fidel Castro. Viva Cuba. Viva. Viva Cuba, viva Armenia.